Pues, ¿qué tal? Una cálida bienvenida para todas las mentes curiosas que nos acompañan en este nuevo espacio de análisis a fondo. Hola, qué gusto estar aquí nuevamente. El gusto es mío. Porque, fíjate, hoy tenemos sobre la mesa un tema que demuestra perfectamente cómo un simple susurro o un rumor no confirmado tiene un poder absoluto. Un poder destructivo casi. Exactamente. El poder de desestabilizar por completo, ya no digamos a los participantes de un programa, sino a toda una base gigantesca de espectadores. Sí, es que estamos hablando de dinámicas de equipo al borde del colapso total. De la economía de la atención en la televisión moderna. Y de cómo la incertidumbre puede secuestrar la conversación digital por días enteros. Totalmente. Para quienes siguen de cerca los formatos de competencia extrema y buscan entender las tuercas y tornillos de estas narrativas, el análisis de hoy viene con bastantes capas. Capas, drama estratégico y, sobre todo, una cantidad brutal de preguntas que la misma producción simplemente se niega a responder. Así es. Y bueno, para arrancar de lleno, cuéntanos qué tenemos exactamente en el radar hoy. Claro, para este análisis, nuestra fuente principal es un material que resulta sumamente revelador. Hemos examinado minuciosamente una transcripción de un video del canal de YouTube Actualidad VIP. Un canal que siempre está al pie del cañón con estos temas. Así es. Y estamos desarmando un video con un título que, grita urgencia. Literalmente, en mayúsculas dice: atención, gran noticia. Lo que no viste es el desafío siglo XXI. Atentos, gran expulsión en el desafío. Vaya título. No deja lugar a sutilezas. Cero sutilezas. Y nuestra misión de hoy, como analistas, es actuar como un filtro. El objetivo es separar los hechos que se reportan de esta tremenda avalancha de especulación. Porque hay muchísima. Muchísima. Y queremos entender qué significa este nivel de hermetismo para los competidores que viven el encierro del desafío siglo XXI, transmitido por Caracol. Que de por sí ya es un encierro brutal. Exacto. Y también qué significa para la forma en que se consume el entretenimiento hoy. Es un caso de estudio fascinante sobre cómo los vacíos de información alimentan el algoritmo. A ver, desmenucemos esto. Porque sabiendo el peso que tiene Mencho en esta temporada, creo que no hace falta recordarle a nuestra audiencia su rol como columna vertebral dentro de la competencia. Es que es un pilar absoluto. Quienes siguen el programa saben que no es una participante que pase desapercibida. Es sumamente querida por una gran parte del público, sí, pero también es una de las figuras más polémicas del equipo Gamma. Y perderla no es simplemente decir, perdemos a una jugadora y traemos un reemplazo. Para nada. La fuente describe un perfil clarísimo. Hablamos de alguien con una mente estratégica implacable. Una decisión tremenda. Y una resistencia física que básicamente sostiene a su equipo en los peores momentos. Y fíjate que ese es precisamente el punto donde la psicología del juego entra en una fase crítica. Hay que sumar el contexto en el que se encuentra Gamma actualmente. Que no es nada alentador. Para nada. Según los reportes que analiza el canal, vienen arrastrando semanas que solo pueden calificarse como devastadoras. Semanas de hambre, de estrés. Operando bajo niveles de presión que, francamente, el cuerpo humano no está diseñado para sostener por tanto tiempo. Han enfrentado castigos constantes, escasez absoluta de comodidades. Y la carga mental, ¿no? Esa carga de tomar decisiones que fracturan la convivencia todos los días. Totalmente. En un entorno de supervivencia de alto rendimiento, la cohesión del grupo es tu único salvavidas. Por muy frágil que sea esa cohesión. Así es. Entonces, quitar a Mencho de ese ecosistema es como quitar un muro de carga. Exactamente. En una casa que ya tiene los cimientos debilitados. El impacto psicológico de una ausencia así, combinado con el agotamiento crónico que ya padecen, es el escenario ideal para un colapso total. Un colapso en la efectividad del equipo para el resto del ciclo. Y es justamente en esa olla de presión, a punto de reventar, donde cae la chispa del conflicto. La gota que derramó el vaso. Tal cual. Lo que desata este revuelo ocurre, según nos detalla la fuente, inmediatamente después de una de las pruebas más intensas de todo el ciclo. O sea, cuando están físicamente destrozados. Destrozados, con la adrenalina a tope y los filtros sociales completamente apagados por el cansancio. Es ahí donde la normalidad se rompe. Es el peor momento para un conflicto. Ahora, el canal Actualidad VIP juega mucho con la ambigüedad aquí. Presentan dos grandes corrientes sobre el origen del incidente, y las dos son igual de destructivas. ¿Cuáles son esas dos corrientes? Por un lado, apuntan a una discusión interna en Gamma,
Un malentendido de convivencia que, potenciado por el hambre y el estrés, escaló de manera desproporcionada. Lo cual es súper común en estos realities. Sí, pero por el otro lado mencionan algo mucho más severo a nivel institucional: la ruptura de una regla interna inquebrantable. Uy, eso ya son palabras mayores. Involucraría un intercambio de palabras muy fuera de tono, posiblemente cruzando la línea del respeto básico con otro participante o incluso con el equipo de producción. Y cualquier formato de reality tiene protocolos estrictos para eso. Si se cruzó esa línea, la maquinaria de producción no tiene más remedio que frenar en seco. Ese freno en seco es clave, porque cambia la dinámica de un programa de entretenimiento a una situación de crisis real de recursos humanos. Es que la producción deja de ser un observador pasivo, se convierte en una autoridad que tiene que sancionar. Y es interesante notar cómo los creadores de contenido capitalizan esta incertidumbre. Al plantear estos dos escenarios, captan a dos tipos de audiencia. Claro, los que buscan el morbo de la pelea interpersonal y los puristas del juego que exigen que se cumplan las normas al pie de la letra. Independientemente de cuál sea la versión real, el resultado inmediato es una alteración radical de la rutina. Y eso nos lleva directamente a la noche del incidente. Aquí es donde se pone muy interesante, porque el relato que extraemos de la transcripción tiene tintes casi cinematográficos. Es una escena muy vivida. Cae la noche, las cámaras de competencia ya están apagadas, y se supone que es el momento de recuperación. ¿El momento de descansar? Pero no. El ambiente en la Casa Gama se vuelve cortante, de esos silencios tensos que se pueden cortar con un cuchillo. Un silencio pesadísimo. Y de repente, la producción interviene directamente. Llaman a Mencho para separarla del grupo, Se la llevan a un espacio privado, lejos de los micrófonos. lejos de las miradas de sus compañeros, para tener una conversación que, a todas luces, es extremadamente seria. No, es el momento exacto en el que ella regresa a la casa. Y desde una perspectiva de análisis del comportamiento, ese regreso es oro puro. La fuente subraya de manera muy enfática el cambio drástico en la actitud de Mencho al volver. Sus compañeros lo notan de inmediato. Perciben que está, y cito, completamente distinta. En estos entornos de aislamiento prolongado, los participantes desarrollan un estado de hipervigilancia. ¿Están leyendo todo el tiempo? Todo. Leen el lenguaje corporal, las microexpresiones, los tonos de voz con una precisión casi milimétrica. Notar que la jugadora más enérgica del equipo regresa apagada enciende absolutamente todas las alarmas. Es el reconocimiento de que algo muy grave está pasando y no tienen control sobre ello. Ese cambio no verbal fue el preludio perfecto para lo que vendría después. La intervención oficial. Una intervención que terminó siendo el clímax de toda esta secuencia. Hace su aparición Andrea Serna. La presentadora. Y según el relato, no llega con el tono habitual de conducción. Llega con un semblante de extrema seriedad y convoca de carácter urgente a todo el equipo Gama. Solo al equipo Gama. Sí, y las reacciones de los participantes que describe la fuente son fundamentales para entender el peso de la situación. Muestran esa dualidad tremenda de vivir en un reality. Sí tenemos reacciones muy contrastantes ahí. Por un lado, mencionan específicamente a Valentina. Ella tiene una de las alianzas emocionales más fuertes con Mencho. Son muy cercanas. Al escuchar el anuncio de Andrea, la fuente asegura que Valentina rompió en llanto, mostró una vulnerabilidad brutal, completamente afectada por lo que acababa de escuchar. Y en contraste directo con esa respuesta emocional, tenemos la reacción de Katiuska. Que fue súper distinta. La transcripción detalla que Katiuska, si bien estaba visiblemente sorprendida, adoptó una postura infinitamente más pragmática y analítica. Muy de su estilo. Su razonamiento, muy apegado a la teoría de juegos, fue que las reglas de convivencia y competencia están establecidas desde el día 1. Son transparentes para todos. Exacto. Y si se rompen, debe existir una consecuencia proporcional sin importar el estatus o la popularidad de quien comete la infracción. Este contraste entre Valentina y Katiuska es un microcosmos perfecto. Es el choque constante entre el corazón, los lazos de lealtad y la mente fría que entiende que esto es un juego con un contrato estricto. Y a esto hay que sumarle un factor que eleva la tensión exponencialmente. Desde esa reunión, el equipo Gama ha mantenido un hermetismo sepulcral. Un silencio absoluto. Pero, ¿ese silencio de los participantes no resulta ser un arma de doble filo? Definitivamente. Porque cuando se encierran y no sueltan una sola palabra, se genera un vacío. Y en la era digital,
Sabemos que los vacíos de información no duran mucho tiempo así. La audiencia corre a llenarlos. Y con teorías cada vez más elaboradas. La falta de un comunicado oficial o de una filtración clara desde dentro de la casa ha disparado estas teorías a un nivel cañón. Actualidad VIP refleja muy bien esta polarización del público. Lo fascinante aquí es cómo podemos categorizar esas reacciones del público en 3 grandes teorías que dominan el debate digital. A ver, repasemos esas teorías, porque cada una tiene implicaciones logísticas muy diferentes para la cadena de televisión. La primera teoría, que es la más extrema, asegura que se trata de una expulsión definitiva. Fuera del juego, sin retorno. Quienes sostienen esta idea creen que la infracción fue tan grave que no dejó margen de maniobra para el departamento legal de Caracol. Mencho cruzó una línea roja innegociable y fue retirada de las instalaciones. Fuerte. ¿Y la segunda? La segunda teoría es la del periodo de evaluación. Sugiere un escenario de suspensión temporal. O sea que la tienen en la congeladora. Exacto. Bajo esta lupa, la producción actúa como un tribunal en receso. Están revisando horas de material de archivo, audios sin editar y testimonios del resto del equipo para determinar la sanción. Para ver si el contexto justifica la expulsión o si se resuelve con una penalización menor. Así es. Y claro, la tercera teoría, la que siempre aparece cuando se analiza la televisión de telerrealidad. La gran estrategia de producción. El famoso as bajo la manga del marketing. Existe un sector importante de la audiencia que sospecha que todo esto podría ser una exageración calculada de un roce menor. Que están haciendo una montaña de un grano de arena. Argumentan que Caracol está aprovechando deliberadamente este incidente para inflar el globo de la expectativa, secuestrar la conversación en redes sociales y garantizar picos de rating masivos para el próximo capítulo. Y no sería la primera vez que vemos algo así en la industria. Para nada. Esta última teoría ha generado un debate bastante intenso sobre la justicia dentro del formato. Hay una facción del público defendiendo a Mencho a capa y espada, Argumentando que su entrega total no debería borrarse por un momento de presión mal manejado. pero del otro lado, los espectadores más puristas exigen transparencia total. Piden que no haya favoritismos y que el reglamento se aplique con dureza para todos por igual. Sin importar cuántos seguidores tengan o cuánto rating generen. Exacto. Si conectamos esto con el panorama general de los medios contemporáneos, el verdadero caso de estudio aquí no es la posible falta de un participante. Ah, ¿no? Entonces, ¿qué es? Es la gestión de crisis convertida en marketing puro y duro. Ni Andrea Serna ni las cuentas oficiales del canal han emitido una sola palabra para desmentir o confirmar estos rumores. Nada. Mutis total. En una época hiperconectada donde los spoilers abundan y cualquier trabajador podría filtrar un video desde su celular, lograr que no haya una sola imagen que resuelva el misterio requiere un esfuerzo monumental. O una estrategia de contención perfectamente orquestada. Exactamente. Este silencio absoluto no es un accidente, es el combustible algorítmico que mantiene al programa como tendencia nacional sin gastar un solo peso en publicidad tradicional. Es una lectura muy aguda de la situación. Al final, independiente de si la expulsión es real, si es una suspensión de 3 días, o si solo fue un regaño severo que se salió de proporción en YouTube, El impacto ya está hecho. el impacto en el ecosistema del programa es un hecho. La dinámica de gama está en el microscopio. La audiencia está polarizada. Y la necesidad psicológica de tener un cierre para esta historia garantiza que el próximo episodio sea un evento de visualización obligatoria.
Demuestra cómo las narrativas periféricas, los rumores y los videos de análisis en Internet se han convertido en una extensión oficial del propio programa. Totalmente de acuerdo. Y partiendo de esa dinámica entre el programa y su ecosistema digital, vale la pena reflexionar sobre un punto que las fuentes no abordan directamente, pero que se asoma entre líneas en esta era de la hiperinformación. Te escucho. Esto suena a que vamos a cambiar de perspectiva. Es que vivimos asumiendo que estos canales de YouTube o estas cuentas de redes sociales descubren filtraciones por mérito propio, como si estuvieran hackeando el sistema de confidencialidad de las cadenas. Como si fueran periodistas de investigación encubiertos. Exacto. Pero, ¿qué pasaría si la realidad de la industria ha evolucionado hacia algo mucho más complejo? ¿A qué te refieres? Cabe preguntarse si muchas de estas filtraciones y rumores de expulsión no son en realidad campañas de marketing encubiertas, diseñadas y plantadas estratégicamente por las mismas productoras de televisión. O sea, ¿que ellos mismos filtran la transcripción de la supuesta pelea? En un mercado donde el público desconfía de la publicidad tradicional y prefiere el contenido orgánico, filtrar un supuesto conflicto a un canal como Actualidad VIP resulta ser un movimiento de ajedrez perfecto. Está cañón pensarlo así. Transforma la audiencia de simples espectadores pasivos a investigadores activos, debatiendo apasionadamente sobre un producto que la cadena ni siquiera ha tenido que promocionar oficialmente. Los vuelve cómplices de la narrativa. Sí, y esto plantea una pregunta crucial sobre el futuro del entretenimiento. ¿Hasta qué punto la presión de los rumores en Internet y las teorías de los fanáticos terminan forzando a las cadenas a alterar sus propias reglas o narrativas para satisfacer esa expectativa que la misma audiencia creó? Es un ciclo de retroalimentación tremendo. ¿Quién tiene realmente el control del juego? ¿Los que producen el reality o los que lo comentan desde sus pantallas? Vaya perspectiva para dejar sobre la mesa. Es una idea que cambia por completo el lente con el que miramos el consumo de entretenimiento. Te hace cuestionar todo lo que lees en redes sobre tus programas favoritos. Nos invita a cuestionar si cada teoría conspirativa que se lee en Internet no es más que el resultado de una estrategia publicitaria brillante. De un plumazo pasamos de discutir las reglas de un reality a analizar la sofisticación de la propaganda moderna. Es un salto fascinante. Pero bueno, aterrizando nuevamente en los datos duros que nos trajeron a esta mesa, lo vital es mantener la perspectiva de que, hasta que se encienda la pantalla en la próxima emisión, el estatus de Mencho, la reacción de Gama y el discurso de Andrea Serna permanecen en el terreno de la especulación. Un terreno apasionante, sin duda, pero especulación al fin y al cabo. Solo el tiempo y el próximo capítulo confirmarán qué versión de la historia sobrevive al escrutinio. Agradecemos enormemente a quienes nos han acompañado hoy a desmenuzar este fenómeno pieza por pieza. Ha sido un análisis sumamente enriquecedor. Nos despedimos por ahora, pero el espacio queda abierto para reencontrarnos muy pronto en un nuevo análisis a fondo.